don Baraquiel Fimbres Durazo y Josefina Moreno Valencia formaron una familia y en la ciudad, en el pueblo de Vidalgo, Sonora, hoy Vidalgo, Sonora, procrearon 7 hijos vivos y mi bisabuelo le dice a mi abuelo que había que agarrar rumbo hacia otra parte porque en el pueblo no iban a prosperar. Eran muchos los hijos y un pueblo no tenía tanto futuro que brindarles. Y le decía, o te quedas aquí y te vuelves loco o no o busca tu horizonte hacia otra parte. Pues por un lado es un gran orgullo ser nieto de don Baraquiel y doña Josefina, hijo de don Gilberto y doña Ayita. Primero llega a Baja California, directamente llega a Mexicali. Ahí estuvo, no le pareció mucho, tenía la opción de Tijuana, llega a Tijuana. Y pues caminando en las calles viendo que ahí se encuentra a don Juan Manuel Moreno, que por ser la persona conocida de él, que venía de allá del Sonora también. Y es cuando mi abuelo incursiona como trabajador en una carnicería, ya que ese oficio pues era bien conocido por él, porque en el pueblo pues había que destazar un animal y él sabía cómo hacerlo. Entonces mi abuelo lo contratan como empleado de una carnicería en el mercado Zona Libre. La primera vez que llegan aquí a Tijuana a dormir fue en la calle 9 entre Revolución y Constitución. Así es que pues para ellos era un mundo muy diferente, ¿verdad? Venir de un pueblo, campo, y en la ciudad pues era muy diferente. Mi papá dice que la primera mañana él se levanta y se va a la banqueta que era donde estaba la logia masónica y se sienta y empieza a ver pues todos los carros que en aquella época venían al Agua Caliente. Pues era una novedad para ellos y ese fue el inicio y entonces ahí es el inicio del trabajo. Nuestro abuelo empieza a rentarle al chino la carnicería. Sí. Y ahí es donde empieza él algunos años y ya de ahí pues a rentarle el mercado, ¿verdad? Digamos. Y ahí es donde ya empieza a surgir, le vende y empieza a surgir lo que fue Zona Libre, que es el inicio de Calimax, ¿verdad? Se me hace que de los primeros negocios fue la carnicería y pues ya se incorporaron, ¿verdad? Varios de los tíos. Recuerdo que me dice mi papá que estaba mi tío Gilberto, mi tío Luis, mi papá, y otros están en otras, ya después que desarrollaron otros, ya después que compraron el negocio de la barrotera, pues ya estaban encargados del resto del mercado. Pues los 7 hermanos estaban en el sector de abarrotes y cada quien tenía una función. Uno manejaba la carnicería, otro el abarrote en la tienda, otro un mayoreo que se tenía. Mi papá transportaba, mi tío Jesús pues era el ganadero y así, ¿verdad? Cada quien tuvo un trabajo. A mí ya no me tocó la vida tan dura, ¿no? A mis hermanos mayores sí les tocó cuando, pues obviamente uno iba a la escuela, pero lo que era el sábado, desde la mañanita te levantaba y te gritaba, levántense, pónganse a hacer algo y nos teníamos que ir a trabajar. Pues mi papá nos decía que hay que hacer algo, ¿no? Él estaba en el mayoreo y pues cuando nos mandaba a trabajar, pues ya era que nos mandaban a los mercados, normalmente el del Boulevard. Cuando me sacaba de empacador,
que el orden era más importante que el dinero. Yo claro que no lo comprendí, ¿verdad? Eso me decía. Yo trabajé de empacador en el mercado Calimax, trabajé en los almacenes abarroteros de mis tíos Ignacio y Trinidad. Tenemos un arraigo en lo que es el estado de Baja California y no somos, Calimax no estuviera sin su clientela. Entonces, la clientela siempre nos ha favorecido de una manera muy cálida, sabemos que somos de aquí. Y en los negocios también es muy difícil porque ha sido Calimax un negocio pues, muy grande, pero el apellido Fimbres es más grande que Calimax, esa es la realidad. Y una cosa muy importante que mi padre nos decía siempre, nos dice siempre, hay que hacer las cosas bien. Y si la haces bien, te va a ir bien. Se viene acá a Tijuana y le renta esa vitrina, ¿no? Carnicería, es una vitrina de, no sé si de 6 pies o de 8 pies a esta persona de chino ahí en la zona libre del mercado. Y ahí empieza él a atender y con su experiencia y su pasión y con sus ganas de seguir adelante, pues la hace exitosa, termina comprándole el mercado. El rol que tuvo mi papá es muy interesante porque mi abuelo, don Baraquiel, le dijo muy sencillamente, aquí o se estudia o se trabaja. En ese contexto mi papá le dice, pues, ¿qué vas a escoger? Entonces, mi papá le dice, no, pues estudiar. Entonces tuvo la oportunidad de irse al Tecnológico Monterrey, según es la segunda generación de contador público que se graduó del TEC de Monterrey. Y pues para él fue muy cambiante el poder tener esa oportunidad que le dio mi abuelo de poder irse a estudiar. El conocer a un Fimbres Moreno es conocer prácticamente a los 7. Prácticamente es un molde, aunque son diferentes, pero el molde es exitoso, ser sencillo, ser generoso. El amor a Dios, el amor al trabajo, el amor a la familia, el amor a México, a nuestra Tijuana. Ese legado, ese compromiso que tenemos de seguir haciendo las cosas y haciéndolas bien, yo creo que es el principal legado que tenemos. Y de los 7, todos han sobresalido y han sido excelentes hombres, han sido, como les digo, excelentes hijos y hermanos, esposos y padres, donde es muy bonito porque encontrar a 7 y que no puedes escoger de los 7 quién es el mejor, pues es muy difícil. Y cómo se llevan es igual, ¿no? Aquí en Tijuana, nuestros tíos, mis padres, mi abuelo, mis abuelos, nos enseñaron, nos pusieron un camino y un ejemplo muy duro de seguir. Estamos hablando de mi papá y de mis tíos y de mi abuelo. Entonces, primero fueron eso para mí. Después, ya con el tiempo, pues ya uno entiende lo que fue, lo que dejaron o lo que hicieron, o por qué a veces no llegaban muy tarde en la noche o salían muy temprano en la mañana. Entonces son los recuerdos que tengo de mi papá a través del esfuerzo, el trabajo y eso nos dejó muy claro. Entonces, yo creo que... lo voy a editar esto. Mi papá es importante lo que él hizo. Pero muy bien, hicimos una vida, una familia, para mí, excelente. Todos gracias a Dios. Un hombre perfecto, perfecto. Excelente, quién sabe estos como sean, pero él fue un excelente esposo. Él para todo tenía, para todo. Muy lindo. ¿Cuál es la enseñanza de la familia Fimbres para los nuevos empresarios, para los jóvenes empresarios o para los empresarios del futuro? ¿Qué hay que aprenderles a ustedes como grupo familiar?
sí se puede y nos han demostrado lo que sí se puede hacer, ¿no? Se puede ser buen empresario, se puede ser buen hijo, se puede ser buen hermano, se puede ser buen esposo y se puede ser buen padre. Y todos y cada uno de ellos nos han puesto ese ejemplo. Pero enseñarles eso, ¿verdad? Lo que es el trabajo, amar el trabajo, querer tu trabajo, ¿verdad? En donde la tercera generación es la que define la permanencia o no de un legado familiar o de una empresa familiar. Agradecer la atención de esta invitación y este reconocimiento a los 7 hermanos. Creo yo que no hay duda que son un ejemplo para nosotros, los hijos, la tercera generación, está mi abuelo, mis tíos y ahora nosotros, un gran ejemplo y que tenemos que seguir trabajando en beneficio de Tijuana y pues de nuestras familias.